Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Con lo que ya han escrito los radio followers en su participación, Angie, te digo, mito número 1. Entre más pronto les hablas de sexualidad, más pronto empiezan. ¿Qué onda con eso? Ese es el primeritito. Ay, bueno, hola. Vamos de lleno. Es el primero y es, creo que el más limitante en el sentido de que sí está comprobadísimo y todas las evidencias, todo lo que hay atrás de los estudios sobre la educación sexual infantil revelan todo lo contrario. Entre más informados están, más retrasan el inicio de su vida sexual. Entre menos información tienen, pues la curiosidad de pronto de saber qué onda con mi cuerpo, cómo explorar y demás, pues es mucho más temprano, o sea, que es lo contrario. Y ese es el mito más limitante, porque entonces nadie les quiere hablar de estos temas, porque, híjole, ¿qué tal que le abro la mente a ciertas cosas para las que no está listo, no está lista? O si le empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver y entonces luego vayas eso a la escuela. No. Es el mito más limitante y va todo lo contrario. Entre más información tengan y más preparados estén al respecto, mucho mejor, porque tomarán en el futuro decisiones mucho más informadas y van a saber poner límites y cuidar su cuerpo. Entonces es al contrario. Y yo creo que para esto, lo primero que tenemos que hacer nosotros como padres o si estamos involucrados en la crianza o formadores o maestros, es perderle el miedo a estos temas. Porque de entrada nos dan miedo, quién sabe por qué. Es parte natural de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestra experiencia de vida, la sexualidad. Sin embargo, es un tema que nos asusta tanto y lo primero que, quiero decir, aprenden los niños es eso. Es algo cochino, no se habla, está prohibido, ¿no? Y eso hace que lo haga todavía más tabú. Claro. Sí, claro. Esa sensación de me van a regañar, ¿no? Y eso creo que es lo primero que deberíamos estar evitando. Pero bueno, ahora ya se la saben, papás y mamás. Hay que hablar de esto sin miedo. ¿Cuáles son otros mitos que conoces y que has visto tú también en terapia, Angie? Otro de los mitos, y creo que va un poco a ayudarle a los papás, a los cuidadores, a todos los que estamos con niños, a como evitar un poco el tema, es que la educación sexual se trata solo de sexo. Y eso no es cierto. O sea, no es lo único de lo que se habla. No nada más es hablar de eso en específico y ya todo lo demás no. Hablamos también de valores, de autoconocimiento, de autoexpresión, de relaciones sanas, de respeto, de buenos vínculos, de conocer tu cuerpo, de cómo funciona tu cuerpo. Entonces hay un montón de temas que abarca la sexualidad en general. O sea, no solamente es eso. Entonces, si en algún momento creen que hablar de sexualidad solo es hablar de sexo o de relaciones o como cosas del estilo, no necesariamente. O sea, es una parte importante, por supuesto, pero no es el todo. Ok. Eso gusta mucho a los papás, ¿no? Bueno, ¿por qué le voy a decir? No, pues enséñale las partes de su cuerpo, enséñale a nombrarlas tal cual son. Porque si hablamos un poco de mitos y tabús, vamos desde el principio. No nombramos las partes de nuestro cuerpo como son. O sea, no le ponemos el nombre que tienen, ¿no? Y te lo cambiamos constantemente. Entonces, claro. Eso. ¿Qué otros mitos tenemos que aclarar el día de hoy? Y no sé si los radiofollowers quieren mandarnos más, 624-122-2124, porque es alarmante y lo mencionábamos cuando íbamos a hacer esta serie de programas, Angie. Recuerdo que dijiste, ¿sabes qué, Isa? Hay que hablar nuevamente, porque sabías que lo habíamos hecho en otras ocasiones en el programa, de prevención de abuso sexual infantil. Sigue sucediendo, parece increíble, historias del terror, casi siempre es entre familiares y seguimos sin querer ver y seguimos sin saber cómo reaccionar o qué hacer. Entonces, sé que esto es hablar de los mitos porque es lo primero, romper ciertos temas que son tabús para estar alerta, ¿no? Pero hay muchas cosas más que podemos hacer. Muchísimas. El cuidado y la protección y la prevención es una de las consecuencias de la educación sexual infantil.
pero también es que los niños tengan como desde muy pequeños la conciencia de que desde que nacemos somos seres sexuados, tenemos sexualidad el primer momento en el que llegamos a este mundo. Entonces, una de las intenciones más importantes es justo sí que los niños podamos evitar que desafortunadamente vivan situaciones adversas como el abuso, y que todos los adultos que estamos alrededor podemos sumar para que esto no suceda. Y ese es otro de los mitos, como que de pronto se sabe o se piensa que solamente mamá y papá le pueden hablar de estos temas a los niños. Es que sí, son los primeros que tienen que tocar estos temas. Por supuesto que debe ser un tema abierto en casa, sin embargo no son los únicos. Hay muchos momentos, hay muchos espacios educadores como la escuela, sí. Sí, totalmente. A mí me encanta esto que dices, Angie, porque me gusta mucho la idea de que esa sea una función que podríamos hacer los tíos, las tías, los padrinos, las mejores amigas, ¿no? O sea, creo que ahí es donde se tejen las redes de apoyo familiar, ¿no? Y creo que es importantísima la labor que podríamos todas estas personas que somos no directamente papá y mamá, pero como esa red de apoyo circulante, que podríamos apoyar directamente para beneficio directo de los niños y niñas. Totalmente, o sea, entonces eso no se limita a solamente 2 personas, sino a una red que está bien informada, que sabe de lo que está hablando y que de pronto si no, pues entre todos lo vamos sumando, ¿sabes? Porque también es romper nuestra propia educación sexual, o sea, si nosotros recordamos cómo se nos educó en ese sentido, probablemente tenemos muy poca información, como que, no sé. Claro. Es ir rompiendo eso. Sí. Nos vamos a ir a un corte para regresar con más y tenemos algunos comentarios del público. Muy interesante, nos dicen, ¿qué diferencia hay entre un mito y un tabú? ¿Cómo puedo distinguir entre información precisa de sexualidad y los mitos de la educación sexual infantil? Por acá también me gusta mucho este comentario que nos dice, oye Isabel, un mito es que la escuela no debería de enseñar nada de sexualidad, que solo los papás. Yo he sabido de padres que no permiten a sus hijos ir a la escuela cuando tienen clases de educación sexual. ¿Qué dice la experta? Nos damos un corte y nos da respuesta. ¿Sale? Sí, seguro, me encanta. Si quieres unirte a la conversación, te recuerdo el WhatsApp del programa 624-122-2124. Y aprovecho para agradecer a Superpollo, que mañana de verdad nos resuelve la existencia, porque los martes en todas las sucursales, restaurantes o express es de medio pollo gratis. Así es, en Superpollo todos los martes es de medio pollo gratis. Yo creo que desde que abrió Pancha. Sí. O sea, sacando cuentas desde 1980. Tiene 45 años Superpollo sirviendo a las familias sudcalifornianas. Wow. Y están en La Paz, obviamente hay 8 sucursales, hay una cerca aquí en el Tesal. Y ayer me tocó ir a comer a la sucursal de Brisas, porque una vez al mes quieren hacer una dinámica con los niños. Va a haber pintacaritas, ya tienen oficialmente su botarga del pollito. Y me encanta porque mi hija Marina todavía quiso foto con la botarga y eso me emociona. ¿Y tú porque no te tomaste foto? Fíjate que no me tomé con el pollito. Deberías. Pero bueno, comí delicioso y quiero decirles que en los restaurantes como en Brisas o en Santa Rosa o en Morelos, en Cabo San Lucas, que tienen un aire acondicionado delicioso, tienen un menú súper amplio. Tienen además del pollito, tienen carne, tienen sopes. Yo me comí unas tostadas tipo sinaloenses y las tostadas con el frijolito, caldito, con el caldito que lo echas. Ay, qué delicia, de verdad. A ver mis redes sociales, ahí subí todo y agradezco a Superpollo por estar aquí en Isabel y su café. Mañana martes no se cocina porque es de medio pollo gratis. Corte y volvemos. Isabel y su café, el combustible de los soñadores. Superpollo cumple 45 años en la mesa de las familias sudcalifornianas. Con ese sabroso pollo asado al carbón y el sazón de la casa que a todos nos encanta. Tenemos 5 sucursales express y 3 cómodos restaurantes. Encuentra el tuyo en redes Superpollo BCS. Superpollo, sabor que une a las familias. ¡Un delicioso! ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía.
Gobierno de México. Dentro del Hotel Mar del Cabo by Velas Resorts encuentras Encanto, el secreto mejor guardado de quienes disfrutan de una experiencia gastronómica íntima frente al mar. Comida a cabo mediterránea para desayunos, lunch y day pass. Reserva al 624-104-9860 y menciona el código de descuento para locales @Encanto1000. Pregunta también por nuestra área para eventos privados. Restaurante Encanto. Solo adultos. Tienes que vivirlo. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Cuando cae la noche, el mar se sirve en tu mesa. En el restaurante La Marea tenemos todo para consentirte y transformar tu cena en una experiencia única. Ven y prueba nuestra ya famosa totuaba con risotto y parmesano, acompañada de un exquisito chardonnay, o nuestra deliciosa pasta de mariscos. La Marea, abierto hasta las 10 de la noche. Plaza Península, San José del Cabo. Isabel y su café. El arte de despertar la conciencia. La 1:54 y seguimos conversando con Angie Bisuet, que es psicóloga infantil y nos habla de los mitos sobre la educación sexual infantil. Y nos llegaron unas preguntas muy buenas, la diferencia entre mito y tabú, y también este otro mito de que la escuela nunca debe de enseñar educación sexual. Ya ha habido también una polémica, ¿no? De acuerdo a los planes de estudio y a los contenidos de los nuevos libros de texto. ¿Qué opinas al respecto y qué mitos hay que vencer? Creo que, empezamos por la diferencia entre mito y tabú. Es bastante similar. El tabú está más relacionado a algo prohibido, algo que no debería de hacerse. Está mucho más relacionado como a tus creencias centrales, como incluso como situaciones de familia, como a veces también como de religión y así. Entonces, como algo muy prohibido. Un mito es una verdad que se va como compartiendo y pareciera que es una realidad cuando en verdad no tiene como sustento. Es una mentira que se va compartiendo y se convierte en verdad, pero no lo es. Exactamente, entonces es como un poco la diferencia. Ahorita estamos hablando de los mitos de la educación sexual infantil, de todas estas como o verdades que no son verdades, pero que se van compartiendo y que al final del día se vuelven limitantes porque como que nos bloquean el paso para que la educación sexual infantil realmente exista. Con respecto al segundo, es justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Es que solamente le corresponde a mamá y a papá y a todos los demás, pues no. Este es un trabajo que nos corresponde a todos. La escuela también es un espacio de educación, de aprendizaje, es un espacio formativo. Entonces, por supuesto que también se puede dar los temas de educación sexual infantil en los colegios, pero sí pasa que de pronto va a pasar el taller de educación sexual infantil o va a haber un tema de estos y pues muchos papás, precisamente porque tienen esta información como de pronto no de primera mano o tienen estas creencias, pues sí me ha pasado que no mandan a los niños o que de pronto es como, no, que no escuche esas cosas porque todo no está listo, no está preparado para Le van a dar ideas. Y entonces al rato como, no, nadie le va a dar ideas, ni tampoco crean que la educación sexual infantil no está dosificada y no está pensada para la etapa de desarrollo. Cada etapa de desarrollo infantil necesita saber cierta información. No es lo mismo la educación sexual infantil para los niños más pequeños, para los niños de quinto, sexto de primaria, para los niños o adolescentes que están en secundaria, o sea, se va graduando de acuerdo a la etapa de desarrollo y al nivel de comprensión de los niños, pero debe de estar desde chiquititito. Claro. Híjole, y es otra de las cosas que yo quisiera conversar al respecto, que de repente nos da mucho miedo, es que le está dando información fulano, sutano, no sé qué. Eso va a pasar, no lo podemos evitar. Y va a haber mala información y obviamente, pues bueno, el acceso al teléfono, que no tiene teléfono mi hijo, pero agarra el del amigo.
O agarra el tuyo que se lo prestas, o se mete el YouTube de la tele de su cuarto. O sea, hay mil maneras, la información está ahí. Hay que tener el canal de comunicación abierto. Lo que exista de información, sea cierto o sea falso, o esté manipulado, o haga mucho daño, que todo se pueda traer a la mesa de conversación. Eso es lo importante. Que sea esta ventana y esta comunicación con el papá o con la mamá o con ambos, esa vía para buscar respuestas y para saber la verdad. O para saber cuál es la verdad para la familia, según nuestros valores, nuestras creencias, etcétera, ¿no? Pero que no se asusten cuando fulano le metió cosas. No, que esté el canal abierto para hablar de estos temas y ver, bueno, nosotros como familia pensamos esto, no estamos de acuerdo también con esto otro, y se vale, ¿no? Y también con la seguridad de que los niños van a decidir también su propio camino. Claro. Conclusión, mi querida Angie. Vamos a evitar la propagación de estos mitos y vamos un poco a romper el paradigma. Esta es una invitación. En nuestro país existen 2 asociaciones, bueno, una asociación y un instituto, con un montón de información por si todavía sientes que no estás listo, que no sabes, que necesitas informarte, porque evidentemente nuestra generación no tiene como tanta información. Hay 2 lugares donde podemos empezar. El primero es AMSAC, que es la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Así lo pueden encontrar en internet. Asociación Mexicana de Salud Sexual. Muy bien. Y hay muchísima información, cursos, diplomados para papás, para tutores, para maestros, o sea, para todos los que estén interesados. Y el IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexología, donde también van a encontrar muchísimo de cómo empezar. O sea, cómo empezamos a romper este paradigma. Infórmate. Tú primero, ¿no? Para que no sientas que, ay, ¿qué le digo? ¿Y cómo le contesto? Y cuando me pregunte qué voy a hacer, nosotros empecemos por romper nuestro propio paradigma. Claro. Y ver que hablar de estos temas está bien y es natural. Y si creen que los niños necesitan algún tipo de acompañamiento, si tiene sospechas, si cree que vio algo que le pudo haber afectado, de verdad hay que buscar apoyo. Y por supuesto, Angie es extraordinaria psicóloga. Número de contacto, Angie. 56 18 60 04 55. No eres psicóloga, me dicen que si eres terapista de lenguaje. No. No. De lenguaje, no. De lenguaje, no. Entonces, nuevamente, ¿tu número? 56 18 60 04 55. Gracias, Angie Bisuet. Hasta el próximo lunes y seguimos con estas series de programas dedicados a la prevención del abuso sexual infantil. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.